Hola, bienvenido de nuevo a este vídeo de IBS Business School. Soy Pascual Parada y en esta ocasión tengo con nosotros, o contamos con Enrique Samper, que es el CEO de Ningenetics, que es una empresa dedicada, aunque aún no lo contará mejor, dedicada a todo el tema de la genética y la secuenciación. Enrique, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu tiempo. Y quizás la primera pregunta, a nivel de emprendimiento, que nos conocemos, que tú emprendiste ya Ningenetics hace ya unos años, ¿cómo llegaste a generar esa idea de negocio a través de tu trayectoria profesional anterior? Bueno, pues esto surgió cuando yo estaba haciendo ciencia, estaba haciendo un programa postdoctoral en la Universidad de San Francisco. Vi una tecnología haciendo investigación básica en ratones que entendí que tendría una aplicación directa en el diagnóstico genético de enfermedades humanas. ¿Estamos hablando del año? Eso era el año 2005. Entonces esa idea la estuve madurando durante un par de años ya en España y contacté con mis socios principales, con Juan Cruz Igudosa y con la doctora Sara Álvarez, que estaban en aquel momento en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces los reuní y dije, señores, tenemos que montar una empresa lo más novedosa posible de diagnóstico genético humano con estas herramientas que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Pero yo tuve la visión de sacar eso al mercado. ¿Qué te contestaron? Que no sabían dónde se estaban metiendo, pero que creían en la idea, que creían en el concepto de hacer una empresa de diagnóstico genético humano moderna, que iba a reemplazar muchas de las tecnologías que se estaban utilizando hasta ese momento. Vale, entonces hicimos el primer producto mínimamente viable, que se llama Array de CGH, que lo que te permite, y lo que te permitía en un principio, era analizar si faltaban genes o sobraban genes en el genoma de una persona con un potencial síndrome genético, con una enfermedad genética. Entonces, a partir de ahí, de esa reunión, os juntáis los socios, lanzáis Ningenetics. ¿Cuál es el producto o servicio principal que tenéis dentro de la compañía, Enrique? Bueno, eso ha evolucionado muchísimo con el tiempo, porque el primer producto mínimamente viable, que todavía seguimos utilizando 10 años después, 11 años después, que es el Array, se le ha dado diferentes variantes al Array. Entonces empezamos con un Array prenatal, que podía diagnosticar 96 síndromes fetales, de una manera digital. Antes se hacía un cariotipo fetal y ahora estamos haciendo con el Array, es una especie de cariotipo molecular, pero basado en técnicas también de análisis de ADN y de imagen. Entonces entiendo que es muchísimo más profundo que el primer servicio que vosotros empezasteis. Al principio, bueno, el primer producto mínimamente viable ya era 50 veces más resolutivo que la tecnología anterior, que se llama el cariotipo. Entonces esto es un cariotipo molecular. Y ahora eso ha evolucionado con el tiempo y hemos abierto muchas más nuevas líneas de negocio, y el producto principal de la compañía es una evolución de ese cariotipo prenatal, pero hacerlo de manera no invasiva, con una simple analítica de sangre de la mamá embarazada en la semana 10-12 podemos saber si ese feto en desarrollo que está creciendo tiene alguna alteración cromosómica que puede dar caso a un síndrome genético fetal. En ese producto inicial, en ese primer producto mínimo viable, la tecnología que teníais entonces seguramente que no se parece en nada a lo que tenéis hoy día. ¿Qué tecnología tenías antes y qué tecnología tienes ahora para hacer este servicio? Cuando empezamos Ningenetics, empezamos con una tecnología de hibridación, se llama hibridación genómica comparada, que está basada en unas máquinas de Agilent Technologies, que es una multinacional de la Fortune 500 de Estados Unidos, es una de las partes de HP más importantes. Esa está basada en la tecnología de impresión de chorro de tinta, como las impresoras de HP, pero estaban imprimiendo genes o trocitos de genes en cristal. ¿Qué cosas? De tal manera que podíamos investigar en aquel momento 15.000 regiones genéticas. Esa tecnología ha evolucionado hacia más resolución, ahora se pueden hacer incluso hasta 1 millón de fragmentos, prácticamente con el mismo coste que el inicial, porque el coste ha ido bajando, pero ha habido una evolución muy grande de eso hacia lo nuevo, que se llama la tecnología de la secuenciación de nueva generación, o Next Generation Sequencing, que es en lo que la empresa también se ha convertido en experta. Y lo que antes conseguías, esas 15.000 posiciones genéticas, ahora lo has transformado ¿en cuántas? Pues ahora analizamos todos los genes del genoma,
Entonces estás hablando de 19.000 genes con todas sus letras o todos sus nucleótidos que codifican cada una de las posiciones de cada uno de los genes. Cada gen puede tener desde 1.000 a 50.000 nucleótidos o bases de ADN. Claro. Entonces lo estamos leyendo todo. Entonces la evolución principal ha sido de un diagnóstico genético prenatal basado en una técnica invasiva, porque había que sacar el ADN del feto con una jeringa y eso luego extraerlo, y eso es lo que se hacía con el array y se sigue haciendo en algunos casos, hacerlo de manera no invasiva. Que con una simple analítica de sangre, ahí podemos extraer información precisa, del 99,9% de seguridad, de cómo está el feto en unos 40 síndromes genéticos actualmente. Qué bien, Enrique. Entiendo que todo esto has conseguido evolucionar ese producto mínimo viable por una inversión tecnológica a la cual estás prácticamente obligado a evolucionar la compañía, ¿verdad? Sí, durante el proceso y la evolución de la compañía empezamos con muy poco capital. Claro. Con capital de familiares, amigos y propio. Y luego hemos ido añadiendo más socios y más inversión. O sea, durante la vida de la compañía se han invertido aproximadamente 10 millones en equity, en acciones, y los hemos ido apalancando todo lo posible con préstamos participativos, claro, de diferentes organismos públicos que hay en los diferentes países, ¿no? Claro, ahí así has podido financiar esta evolución tecnológica que a vosotros es esencial dentro de vuestro core de negocio, entiendo. Sí, claro. Sí, porque la genética va muy deprisa. Es una de las áreas tecnológicas que más deprisa avanza. Antes me decías que si la ley de Moore prometía duplicar los avances cada 2 años y demás, que el coste de la genética prácticamente tiene una pendiente más pronunciada. Mucho más pronunciada. Te voy a dar un hecho, ¿no? O sea, la primera secuenciación del primer genoma humano se tardó 10 años y costó 3.000 millones de dólares en la iniciativa privada y 300 en la iniciativa pública. Hubo dos modos de hacerlo, ¿no? Sí. Hoy en día, digamos que si la media fueron 1.000 millones de dólares para hacer un genoma, eso lo puede hacer Ningenetics a día de hoy por un costo aproximado de 1.000 y pico euros. Con lo cual hay una reducción de 1 millón de veces de coste en aproximadamente 15 años. Es una de las pendientes, además, que se estudian en la mayoría de las escuelas de negocios, y es la reducción del coste en este tema de la genética. Enrique, hablemos del modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio actual que tiene Ningenetics? Bueno, pues eso también ha evolucionado. Nosotros nacimos como empresa de servicio y seguimos siendo empresas de servicio, ¿sí?, en la cual nosotros recibimos peticiones de los médicos especialistas que nos dicen: oye, tenemos una sospecha de una enfermedad o de un síndrome genético, por favor, analizarme con todas vuestras herramientas y todo vuestro software si esta persona tiene un defecto genético, tiene una mutación, tiene una deleción, tiene una duplicación, etc. Hay muchas cosas que a uno le pueden pasar, ¿no? Entonces el médico ahí prescribe. El médico prescribe y vale, nosotros ejecutamos una serie de tecnologías para luego llegar a un informe diagnóstico y clínico que le damos al médico, y el médico ya le traslada eso al paciente sabiendo si hemos identificado bien la variante, sí, o el gen que esté defectuoso, ¿no? El médico prescribe, ¿quién paga? Entonces paga. Una parte lo paga la Seguridad Social si este país, en este caso concreto, la tuviera. Sí. O si no, los seguros, sí, o si no, los pacientes, ¿no? Vale, perfecto. Y ha evolucionado en el siguiente sentido el modelo de negocio. Primero era solo servicio, ¿vale? Y estamos en un mundo en el cual los datos tienen una importancia enorme. Con lo cual ahora está evolucionando. No solo damos ese servicio, sino que también estamos como consecuencia del primer modelo de negocio, capturando, digamos, o teniendo acceso a una cantidad ingente de datos genéticos que, por supuesto, de una manera anónima y con muchísimo cuidado, pueden adquirir valor para descubrir nuevas enfermedades o para poder hacer proyectos de investigación. Entonces entiendo que en Ningenetics, en ese avance tecnológico que me decías antes de esa maquinaria, también la inteligencia artificial va a ser una tecnología que antes o después os tocará adoptar dentro de la compañía. Sí, primero estamos organizando los datos para que puedan ser susceptibles de análisis con inteligencia artificial. Vale. ¿No? Tenemos centenas de terabytes de datos, y esto además crece de una manera exponencial. Vais a tener que ampliar los servicios de hosting para tener todos estos datos. Sí. En este modelo de negocio, ¿cuál podría ser vuestra principal diferenciación con respecto a la competencia? Porque entiendo que si estáis en un sector que ya empieza a estar maduro,
tenéis una competencia realmente agresiva. ¿Hay algo que en InGenetics puedas decir, en esto tenemos una ventaja competitiva, aquí tenemos una diferenciación? Bueno, yo creo que hay ventajas competitivas en varios sitios dentro de lo que es InGenetics. Lo primero es en la interpretación de los datos genéticos clínicos. Como nosotros tenemos mucha experiencia en el genoma y el equipo fundador y el equipo directivo, pues hay unas personas con un grandísimo conocimiento tecnológico y técnico dentro de lo que es el genoma humano, podemos diagnosticar de una manera más eficiente y mejor que otras compañías. Vale. Aplicando diferentes tecnologías, pero el conocimiento del genoma es fundamental y de la medicina también. ¿Vale? Por otra parte, estamos innovando en programas de I+D que pueden ser muy disruptivos, sobre todo en temas relacionados con la oncología y con los datos. Claro. Claro. Y además sector de la oncología que también está produciendo grandísimos avances en los últimos años, ¿verdad? No, por supuesto. O sea, es una de las mayores enfermedades, sobre todo de las personas más mayores, ¿no? Estamos en un proceso de envejecimiento de la sociedad, con lo cual la incidencia de cáncer cada vez es mayor, ¿vale? Y con lo cual esto crea un problema muy grande a la sociedad, tanto de coste, de cuidado, etc. Entonces, cuanto antes podamos diagnosticar qué tipo de cáncer es, cómo puede evolucionar, pues mucho mejor tratamiento, mucho mejor cuidado puede tener ese paciente. Entonces yo creo que una línea futura de la compañía es la biopsia líquida. Es saber con un análisis de sangre parecido a lo que hacemos en el área prenatal, ¿vale? Hacerlo para tumores. Genial, qué bien. Te pregunto, Enrique, ahora tú, en tu parte más personal como emprendedor, ¿algún error que hayas visto que he cometido? Seguramente que como emprendedores todos cometemos errores. ¿Cuál de todos, cuál podrías hacernos referencia o del que mayor aprendizaje te hayas llevado? Bueno, yo creo que, Pascual, como tú bien sabes, todos los emprendedores, como tenemos que ir muy deprisa, porque el mundo va muy deprisa, cometes errores. Y mucho más si es tu primera vez como emprendedor, como es mi caso, ¿no? Aunque, bueno, ya son 11 años de empresa, pero al principio... Pero ha sido tu primer emprendimiento. Ha sido mi primer emprendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que no supimos valorar la velocidad del sector y, por tanto, la capacidad que teníamos de invertir el dinero, ¿no? Necesario para ir a toda la velocidad que deberíamos haber ido. Con lo cual, hemos ido muy despacio en los primeros años, ¿vale? Con muy poco dinero. Y también la estructura de capital, pues la teníamos que haber profesionalizado mucho antes. Empezamos con muchos inversores, pues familiares, amigos, algunos business angels, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos así, hicimos varias rondas. Son las famosas 3 Fs, Family, Friends and Fools. Exacto, entonces nos juntamos con una gran cantidad de socios, con 30 y tantos socios, ¿no? Y eso también pues, es difícil de manejar y también mezclar familiares, amigos y negocios tecnológicos que tienen mucho riesgo y que evolucionan muy deprisa, también es complicado de manejar. Con lo cual yo creo que si lo volviera a hacer otra vez, de otra forma. Lo haría con acceso directo a fondos bien de Venture Capital o de Private Equity. Claro, porque entiendo que juntaste en un momento determinado dentro de la compañía a socios inexpertos, pero que te eran necesarios para aportar esos primeros capitales para empezar la compañía, con socios mucho más profesionalizados que tenían una visión completamente distinta de la compañía, ¿verdad? Los segundos, que son grandes profesionales, son los que han trabajado dentro, los primeros eran socios inversores. Claro. Pero eran inversores, family and friends, que han cumplido su labor, su función tan importante, ¿verdad? Muy importante, de muchísimo apoyo, pero claro, este sector requiere unas grandes sumas de capital e inyecciones millonarias. Claro. Entonces no pudimos ir todo lo deprisa que lo deberíamos haber hecho, porque la tecnología se pasa. El momento tecnológico es uno particular, entonces tienes que ir a toda velocidad. No puedes ir pasito a pasito, porque la tecnología te pasa por encima. Y los competidores que sí que tienen más dinero también te pueden pasar por encima, con lo cual esto es un juego en el cual el capital es muy limitante. Fundamental. ¿Cómo estás atento a esta velocidad de cambio? Es decir, está avanzando la tecnología, está avanzando las diferentes técnicas que tenéis dentro de vuestro sector. ¿Cómo consigues estar al tanto de todos esos cambios? Bueno, vamos a multitud de congresos internacionales y nacionales donde estamos presentes primero con un gran equipo comercial, que es una de las también diferencias que tienen InGenetics frente a otros competidores tecnológicos, porque también eso está relacionado con la primera parte que te decía, de tener poco capital. Como teníamos muy poco capital, necesitábamos obtener nuestros propios recursos de los propios clientes, ¿no? Un modelo de servicio que en parte ha sufragado toda la caja necesaria para poder crecer, ¿no?
Entonces vamos a muchísimos congresos y estamos muy atentos pues, a las publicaciones. Tenemos un gran departamento médico, un gran departamento científico y tecnológico, que estamos muy atentos a lo que está pasando. Vamos a las grandes ferias nacionales e internacionales. Es que tienes que tener un radar brutal y tener fuentes de información externas de diferentes tipos para saber por dónde va el sector, por dónde va el mercado o por dónde va incluso la tecnología. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo dentro de Ahora somos Ningenetics? 105 personas. 105 personas, qué barbaridad. Empezamos el proyecto con 2 personas, sí. Con Javier y con María, que siguen felizmente en la compañía. Los 2 han crecido, uno es directivo, otro es un mando intermedio, y poco a poco pues, nos hemos ido desarrollando, y eso es con poco acceso a financiación. Si hubiéramos estado en un entorno más amigable a las inversiones en tecnología como Estados Unidos, pues la compañía probablemente fuera mucho más grande de lo que es. Mucho más potente. Ese es el precio que tenemos que pagar en algunos países como en España, que el acceso al capital tecnológico es complicado. Sí, o en algunos países en Latinoamérica, ¿no? Sí. En México, en Colombia, pues están empezando, pero van con muchos años de retraso, igual que nosotros, frente a Estados Unidos. Frente a Estados Unidos, que aquí son verdaderamente los líderes. 105 personas. ¿Cómo gestionas la operativa de 105 personas? Es decir, ¿qué herramientas tecnológicas tienes para que estas 105 personas puedan trabajar de una forma colaborativa en pro de un único objetivo? Bueno, pues la primera herramienta tecnológica que tengo es mi equipo directivo. Ya, ¿vale? El equipo principal, la primera línea de mando. Claro, entonces la empresa está bien organizada, con unos organigramas que tienen sentido para liderar equipos, y luego tenemos un comité de dirección, y todo esto está apoyado con diferentes softwares tecnológicos. Claro. A la hora de gestión, pues utilizamos herramientas de Microsoft, tipo SharePoint, Correcto. para poder tener toda la información de la empresa en un solo sitio y saber exactamente cómo están y dónde está cada cosa. Esto ha tenido que ser un cambio brutal en eso la ha sido transformacional. Claro. Y eso ha sido gracias a poder invertir en herramientas y en personas de IT o de tecnologías de la información, gracias a la inversión del private equity que tengo dentro. Si no, no lo hubiéramos podido hacer probablemente. Fantástico. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, pues tenemos cuadros de mando con Power BI, en la cual podemos controlar y ver a tiempo real qué es lo que está pasando en la empresa, tanto a nivel comercial como a nivel tecnológico. Y esto te permite tomar decisiones. Son los cuadros de mando, ¿no? que son importantes. Formas de organizar la empresa que no tenías pensadas al inicio. Es que no las conocía. Claro. Entonces, con la profesionalización, pues yo lo que intento es contratar al mejor equipo que sea profesional dentro de cada parte de su trabajo. Entonces, pues ellos traen conocimiento y yo lo que hago es liderar de alguna manera ese equipo directivo, pero ellos dentro de su parte conocen mucho más que yo en este caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que profesionalizar y traer el mejor talento posible. Sí, porque fíjate que hay muchas empresas que dicen, y no sé si estarás de acuerdo, que una empresa no debería crecer más rápido que su capacidad de atraer el talento de las personas necesarias adentro de una organización. Y es que el talento, tú, con una empresa que prácticamente se dedica al conocimiento, para vosotros es fundamental tener el mejor talento y que dé lo mejor de sí dentro de la compañía, ¿verdad? Y tenerlos lo más contentos posibles y ser lo más productivo posible, ¿no? Entonces ahí pues la gestión de los recursos humanos en una empresa tecnológica tiene una importancia vital, porque si te quedas sin talento, tus probabilidades de supervivencia son mucho menores. Son mucho más bajas. Oye, pues Enrique, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido toda esta información, y mis felicitaciones por lo que habéis conseguido en estos últimos años, que ha sido brutal. Muchísimas gracias, Pascual. Gracias, Enrique.